Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Escritores. La tarde de hoy vamos a estar conversando sobre los bloqueos creativos y cómo superarlos. Bienvenidos a Entre Escritores, el podcast hecho por escritores y otros artistas donde se hablan de los temas ocultos detrás del arte. Yo soy Carla Cardona, escritora y gestora cultural radicada en Panamá, que capítulo a capítulo se hará preguntas y profundizará sobre los temas detrás de este arte de escribir. Acompáñanos. Y me acompaña un maravilloso artista, escritor y profesional, Osvaldo Reyes, quien es médico ginecobstetra y ferviente escritor y lector de género negro. Lleva publicada 12 obras en 12 años, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, como uno por año, entre las que destacan novelas y colecciones de cuentos. Bienvenido, Osvaldo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí en un local que no conocía, así que excelente. Sí, conociendo lugares nuevos en Panamá. Eso. Cuéntame, Osvaldo, ¿qué opinas del bloqueo creativo? ¿Qué significaba eso para ti? Bueno, afortunadamente el bloqueo no ha sido un problema muy grande en lo que se refiere a mi carrera literaria. Me imagino que tiene que ver mucho con las herramientas que uno puede utilizar precisamente para evitar que eso pase. El bloqueo creativo involucra básicamente no tener idea de qué hacer. Lo ponen en las películas con el escritor delante de la pantalla en blanco y comenzando escribiendo siempre la misma frase y nunca logra salir de el tiempo afuera está bonito y no sabe cómo continuar. Hay muchas formas de evitar el bloqueo. Realmente la más importante, pienso yo, es tener una idea clara de qué se trata la obra o a dónde quiero llegar. Ni siquiera tengo que saber qué va a pasar, pero por lo menos saber cómo comienza y cómo termina. Por ejemplo, tengo una idea. Tengo una novela que se llama Pena de Muerte. Se la escribí, pudo haber sido como en el 2013 más o menos. Yo tenía una idea más o menos de qué iba a pasar o de qué iba la obra. Sobre un terrorista doméstico que está asesinando a personas acusadas de actos de corrupción. O sea, yo sabía más o menos cómo comenzaba y tenía una idea de cómo iba a terminar. Pero realmente la trama como tal, o sea, de cómo se iban dando los eventos, no era algo que yo tenía planeado. Simplemente lo fui dejando que fuera fluyendo con, digamos, algunos puntos muy específicos que yo quería tocar a lo largo de la trama. Ese libro en particular lo escribí en audio. Ya literalmente ese libro era, y aproveché los tranques y Panamá es fantástico para eso, funciona muy bien ese sistema. Tenía mi celular con el voice note, entonces yo tenía en mi cabeza, ok, ahora viene esta sección, este capítulo. Entonces cuando iba manejando iba contando la historia como si estuviera leyendo el libro. Entonces yo escribí todo el libro en audio, básicamente. Cuando llegué al final del libro, me di cuenta, ok, esto que yo conté no me funciona, esto no me cuadra, y cuando lo fui transcribiendo, fui corrigiendo los errores en el camino. Pero obviamente ese libro no tuvo ningún bloqueo creativo, propiamente dicho, porque yo sabía por dónde iba la trama. Y uno va ajustándola según necesidad. Hay un escritor que se llama George R.R. Martin, el de Juego de Tronos. Él dice que, y estoy de acuerdo con él, hay dos tipos de escritores. El escritor arquitecto, que básicamente lo quiere tener todo bien establecido al inicio, o sea, cada capítulo, cada sección, qué debe pasar. Y mi primer libro lo escribí así, El efecto Maquiavelo. Y el orgánico. El escritor orgánico, el jardinero, es el que deja que todo fluya. Tú no tienes un inicio y un final. En lo particular, me ha funcionado mejor para evitar el bloqueo creativo la segunda forma. ¿Por qué? Porque no estoy amarrado porque yo necesito que esto pase. Yo voy desarrollando la historia y si al final me doy cuenta que algo no funciona, lo quito, regreso a la raíz y vuelvo y comienzo por otro camino y lo voy corrigiendo. Entonces, en lo particular, eso a mí me ha funcionado para evitar esos escenarios donde no tengo idea qué hacer. Y me gusta mucho mencionar las palabras de un escritor de género negro, Chandler, que él decía, cuando no sepas qué hacer, tira un cadáver del techo o mete a alguien con una pistola en la escena. Ocurre algo y después verás qué hace en el escenario. O sea, qué hace esa persona con la pistola, no tienes idea. Pero metiste un elemento que rompió ese impasse, ese bloqueo. Y quién sabe, de repente te da una idea de cómo funcionó la trama. Está interesante. Me gusta lo que dices de los tipos de escritores, porque cuando yo escribí mi primera novela, lo hice así como escritor de brújula, como jardinero. Simplemente tenía una idea general, iba desarrollando los personajes en el camino y así, iba creando la trama. Y siempre digo que los personajes te llevan a donde ellos necesitan o quieren ir. Y esa es la parte que a mí me gusta disfrutar de la literatura, porque los personajes te van diciendo hacia dónde llevar. Sí, es que por ejemplo el sistema, el arquitecto, como digo, es muy
te amarra demasiado, esa es la verdad. Entonces, yo ese libro fue el primero, tenía que trabajar de una forma que me ayudara a escribir. Entonces yo tenía todo bien desarrollado, yo tomaba un cuaderno y el cuaderno tenía un flujograma de, bueno, pasa esta escena, ahora pasa esto, ahora pasa esto, ahora pasa esto, y de repente me falta algo y regresaba, ok, ahora va a pasar esto, y lo iba armando, yo tenía casi un mapa de qué debía pasar en cada escena. Y fui escribiendo cada escena según ese tema en particular. Obviamente eso tampoco me hizo tener un bloqueo porque yo sabía de qué se trataba la escena. Entonces, por eso me mencionaba, tener la idea de qué va a pasar ayuda a evitar que ocurra el bloqueo. Pero a veces uno no tiene idea de qué va a ocurrir. Ahí está lo orgánico. Lo orgánico simplemente, bueno, no sé qué hacer aquí, vamos a escribir esta línea o esta es su trama y me voy por acá y de repente veo cómo la conecto y uno va trabajando sobre la marcha. Súper, sí. Me parece cool porque, por lo menos en mi opinión personal, la parte del mapa o de la escaleta mata totalmente la creatividad. Porque una vez me puse a crear una novela con este sistema y hice el resumen de todos los capítulos y cuando me senté frente a la pantalla a desarrollar el capítulo, ya yo sentía que la novela estaba hecha, o sea, ya ahí como que mi intervención creativa no iba a ser parte porque ya estaba escrita pero en párrafos muy chiquititos, todo muy organizado y nunca lo terminé porque fue así como que, bueno, ya esto está escrito, no... Se me mató por completo la creatividad. Sí. Bueno, en esa partecita en particular, bueno, género negro, y en particular el estilo también me gusta que es el género negro con muchos elementos de la novela de enigma, estilo Agatha Christie, o sea, donde hay un misterio que resolver, donde hay algo que tratar de descubrir qué está pasando o qué ocurrió. Trabaja muy bien con esos sistemas de tipo arquitecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar no poner explicar una pista, no puedo dejar por fuera quién mata a esta persona, o sea, eso tengo que decirle al final en algún momento. Y ese arquitectónico, ese arquitecto o ese esquema me ayuda a asegurarme que no se me olvide nada de la trama. Pero me di cuenta pues en el camino que no es necesario ser tan rígido. Yo necesito asegurarme que entre el punto A y el punto B yo desarrolle C, D, E, I y F. O sea, yo necesito asegurarme que en alguna parte yo toque esos puntos para desarrollarlo. ¿En qué orden? ¿En qué forma? No importa. Uno va encontrando cómo une las piezas hasta llegar al final, que es el punto B inicial. Si uno lo hace de esa forma, posiblemente la novela fluya mucho, por lo menos a mí, me funciona mejor. Me fluye de una manera mucho más elegante y mucho más agradable en el momento de escribir. Que si yo sé, okay, viene es una tarea. Claro. Entonces, yo ya pasé la escuela, yo no quiero hacer más tareas, yo quiero divertirme escribiendo. Y a veces es un reto, a veces uno escribe y te das cuenta, ok, ahora cómo amarro esto, llegué a esta parte y ahora cómo explico todo lo que pasó hasta aquí. Y ese ejercicio mental es parte de la diversión, ok, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué haría si fuera una novela que yo estoy leyendo que yo pensaría que ocurrió? Y en eso se me ocurre una idea fantástica de que okay, esto no se me había ocurrido, esto es lo que voy a hacer, y me voy por esa línea y me salen hasta finales más interesantes que el que había pensado originalmente. Ese experimento lo llevé al extremo con un libro que se llama El canto de las gaviotas. El canto de las gaviotas literalmente se me ocurrió viendo una foto en Facebook. Acababa de terminar de escribir Pena de Muerte, o sea, ya lo habíamos mandado al editor, lo estábamos revisando, y ahí yo no puedo vivir sin escribir, así que de una vez quería comenzar algo más. Iba a escribir realmente la segunda parte de otra novela que yo he escrito, pero revisando redes sociales vi la foto de alguien que seguía a una muchacha que se había enterrado en la arena hasta el cuello para tomarse una foto de estos de playa, pues. Y vi la escena de la cabeza fuera de la arena y entonces se me vino inmediatamente la imagen de una joven caminando por la playa en un amanecer, las gaviotas de fondo, el mar, las olas, y entonces entra mi alter ego, y entonces me imagino a la persona empujándola con una escopeta. Okay. Literalmente esa es la escena inicial del libro, y fue tan impactante que me senté de una vez a escribir ese primer capítulo. El primer capítulo del libro es literalmente que escribí ese día que escribí viendo esa imagen, no lo he cambiado, está literalmente tal y cual salió. Me acuerdo que se lo dio a mi esposa, que léelo a ver qué piensas. Y cuando terminó me di cuenta que iba por buen camino porque terminó que... Y el resto es que no tengo idea. No tengo idea de qué va a pasar, yo nada más sé que así comienza. Ya yo tenía pensado un final para alguna novela en algún momento. Me dice que este es un buen final para esta novela. Tiene inicio y final. Y comencé a escribir. No tenía idea de por dónde iba. Yo simplemente fui desarrollando la trama y fui creando. De repente, okay, yo quiero meter este elemento aquí. Y cuando llegué al final fue que me di cuenta realmente, ok, logré unir los elementos. Pero la trama y lo que ocurrió en el centro fue completamente orgánico, o sea, no tenía ni idea de qué iba a pasar. En algún momento lo forcé ya cuando me dije, ok, ya necesito llegar a este punto. Pues fue casi hasta el final. Y no tuve un solo bloqueo con esa novela. La novela me salió bastante rápido.
Aunque no tuve ningún momento que sentarme a pensar que, okay, ¿qué voy a hacer ahora? No, escribiendo a ver qué sale. Qué maravilloso. Eso suena muy bien. ¿Sabes qué? Cuando nos conocimos en Entre Letras y Vinos, Ajá. después del evento, después de conocer tu trayectoria y de decir, ok, un libro por año, ¿cómo lo haces? Que te pregunté, me dijiste, es que me gusta aprovechar el tiempo. Exacto. Cuéntame un poquito de eso, de cómo encuentras esos momentos para escribir y cómo manejas tu tiempo con tus otros roles y escribir. Ok, realmente, como digo, es cuestión de organizarse. Yo pienso que uno de los principales problemas que tiene el escritor moderno es este aparatito, el celular. No puedo vivir sin él, lo necesito para mil cosas, desde redes sociales al trabajo y similares, pero al momento de escribir esto no puede estar cerca. O sea, no puede, porque no te deja trabajar, porque no está pendiente. Entra un mensaje y automáticamente se cortó el flujo del trabajo, la historia se interrumpió, el mensaje que llega te puede meter una idea que resulta que no era lo que querías escribir. Entonces es un distractor muy poderoso. Entonces cuando uno va a escribir, este celular es que, como decimos nosotros, ponte en contacto con todo el mundo que tienes que hablar primero, dile voy a hacer algo, no me llames, no me contactes, lo importante lo resuelves, lo apagas o lo escondes y te pones a trabajar la parte del capítulo que tocaba ese día. Lo segundo es tratar de evitar, tener una rutina. Las rutinas ayudan mucho para esto. Yo, por ejemplo, me gusta escribir de noche. Entonces, yo escribo ya cuando todo el mundo se duerme en mi casa, que yo sé que nadie me necesita, con los gatos dándome vueltas por ahí. En particular, yo tengo una gata que se llama Enigma. Entonces, sí tiene un nombre de misterio. Enigma. Ella la que básicamente se queda viéndome cómo trabajo, entonces a veces coger y quitarlo. Pero esa es la hora que yo trabajo. Entonces, cuando ando en modo de escritura, esa es la hora que yo me pongo a escribir. ¿Verdad? Y trato de escribir siempre una cantidad fija de páginas. Stephen King trabaja con palabras, yo me gusta que trabajo con páginas. Pero yo trato de escribir siempre 5 páginas por noche. Eso es ley. 5 páginas, al final, inicio del capítulo, 5 páginas mínimo, puedo estudiarlo y me puedo perdonar una página un día, pero siempre trato que sean esas 5 páginas. Y eso tiene un propósito. Con las 5 páginas yo garantizo que en un mes yo tengo prácticamente el libro escrito. Mes y medio, porque tengo 150, 200 páginas, que es lo que es una novela estándar en este momento. Entonces, si yo no voy a mantener ese tema, yo sé que en un mes yo termino el borrador. No tiene que ser perfecto, no tiene que tener completamente sentido. Puede tener errores, no importa, pero ya está el esqueleto armado. Entonces ya yo sé, ok, llegué al final. ¿Qué no me funciona? Yo quito esto, agrego esto, voy poniendo y voy jugando como si fuera un Lego, armando y arreglando lo que haya que arreglar, pero ya yo terminé la novela. Entonces ese es un error muy frecuente en los escritores, principalmente los que están comenzando. Tengo una idea en la cabeza muy buena, pero no paso el primer capítulo. No, tienes que pasar el primero y el segundo, el tercero y el cuarto y el libro, no importa cómo salga. Al final decidirás si sirvió o no sirvió. Sí, la autoexigencia ahorita y lo del teléfono, o sea, es una cosa Sí. de verdad un enemigo real. Porque entonces te sientas a escribir y empiezas de una vez con el autocuestionamiento de que esto no sirve, esto no funciona. No, es escribir y no importa cómo salga. Es un borrador, estamos hablando de un borrador. No tiene que estar perfecto. Es más, una vez se llega al final y te das cuenta que de repente la mitad del libro no funciona. No importa. La mitad de esa que no se puede, la borras para otro libro y corrige lo que tienes que corregir. Pero posiblemente necesites llegar al final para darte cuenta de que eso no funcionó. A veces simplemente el punto de vista. Escribiste una novela en primera y tercera persona y resulta cuando llegas al final que no, todo debe ser escrito en primera persona para que me resulte más llamativo. Y haces un cambio completamente del punto de vista del personaje principal y corriges la novela. Pero eso te das cuenta cuando llegas al final. Y si te pasas en el camino a decir esto no me gusta, voy a tratar de ser perfeccionista, nunca acabamos. Adicional, nunca la novela va a estar perfecta, jamás. Yo he hecho revisiones y se la he mandado al editor, el editor ha hecho revisiones, y yo he trabajado con Planeta, y Planeta tiene unos editores que son unos monstruos y unas guadañas, no perdonan ni una coma, ni una letra, los gerundios en exceso, uno aprende mucho con ellos porque se da cuenta de los errores que a veces uno no se da cuenta. Y ellos hacen 1000 correcciones y terminan y te mandan, bueno, esta es la versión oficial ya lista, y uno lo lee y le encuentra algo. Esto no me gusta, esto no suena, vamos a cambiar esto, se me fue una tilde. O sea, nunca va a estar perfecto. Entonces, llega un momento uno tiene que decir, ¿tú sabes qué? Hasta aquí llegó. Así va, y si el lector que lo agarra encuentra un error, le dice, se me pasó, ¿qué vamos a hacer? Pero que no sea por no buscarlo, pero tampoco hay que exagerar demasiado. Increíble, me gusta. Me gusta lo de la rutina. Entonces, en tu familia ya saben que cuál es tu horario de escritura y que ese horario de escritura se respeta. ¿Cómo has encontrado ese balance? Por ejemplo, desde el principio, en el momento que comenzaste a ser escritor,
¿Cómo fue esa transición de decir, voy a empezar a escribir y este es mi espacio para escribir? Aparte no fue mucho problema porque, como digo, escribo de noche cuando ya todo el mundo se dormía. O sea, yo trato de evitar que la escritura no afecte mi relación con la familia, dentro de lo posible. Ahora, si ellos saben, llega un momento en que de repente un sábado digo, este sábado no voy a ningún lado, no voy a hacer nada, no me inventen salir a pasear, porque estoy, por ejemplo, con el último capítulo, o los dos últimos capítulos. Y esa es novela negra, es primordial porque es donde uno desenreda todo lo que ocurrió, son las escenas finales, y uno entra en un modo de esto de frenesí, de tercerte que uno no puede detenerse. Y ellos saben, cuando yo en ese modo, yo digo, ya saben el gesto y dicen, ok, vamos a pasear, y se van a pasear y me dejan escribiendo hasta que yo termino. Ya cuando termino, ya, no hay problema, me puedo dedicar a lo que ustedes quieran. Pero esos momentos son vitales. Pero para no hacer eso todo el tiempo, entonces yo escribo ya cuando todo el mundo se durmió. Hago lo posible. Ahora, también hay que aprovechar los momentos libres. Después del trabajo, si en un momento estoy libre, no, puede ser que no me sienta escribir, pero en mi cabeza estoy pensando la trama de lo que voy a desarrollar. Y esa es otra forma de evitar el bloqueo. O sea, no olvidarse de la historia. Estoy conduciendo, estoy pensando, ok, ¿cómo voy a trabajar la siguiente escena? ¿Cómo va la historia? O sea, estoy pensando constantemente en la trama de ahora y 3 o 4 capítulos adelante. De forma que cuando ya me siento delante de la computadora, ya yo sé lo que voy a escribir. No llego a pensar a ver cómo sigue la historia, no. Ya yo estuve pensando en eso todo el día. Y así me evito el bloqueo. Ya yo no, que esto va así. Como digo, puede ser que yo termine el capítulo, no me guste y al día siguiente lo borro y arranca de nuevo. Puede pasar. Pero ya yo sé lo que voy a escribir. Entonces, una de las formas que pienso de evitar el bloqueo es evitar eso. O sea, enfrentarse a la pantalla en blanco sin tener una idea de qué vas a hacer. Si no tienes inspiración en ese momento, te vas a bloquear y te comienzas a frustrar. Y en la frustración dices, esta novela no sirve ahí. Hasta ahí llegó el proyecto que pudo ser uno muy bueno, pero dejaste que la pantalla te venciera. Y en tu trayectoria de estas 12 obras que has publicado. Bueno, realmente ya 13, voy para la 14. Okay. De estas Este año saco la 14. ¿Cuál ha sido la que ha sido más compleja, la que te ha dado mayor problema, frustración? Ok, posiblemente, no posiblemente, estoy seguro que fue esa, Asesinato en Portobelo, porque es una novela negra histórica. Ambientada en el Panamá del siglo XVII, entre la captura de la ciudad de Portobelo y la destrucción de la ciudad de Panamá por Morgan. En ese periodo de tiempo hizo una novela de misterio, con un asesinato que Morgan descubre por error y le hace pensar que hay un tesoro oculto en la ciudad de Panamá, pero es una novela negra histórica. Quitando los elementos fantásticos de la misma trama, no puedo salirme de la parte histórica. Tengo que matar, o sea, los eventos históricos se dieron de esta forma. Y tenía que encontrar una forma que la historia encajara dentro de mi trama. Y eso básicamente fue el trabajo. Entonces, esa novela me tomó básicamente 6 años en pensarla. O sea, no me andé sentarme a escribirla. En pensar y tener los elementos necesarios para sentarme a escribir. Porque literalmente tenía que estar en modo siglo XVII. Ellos no piensan igual, la historia son elementos, hay elementos muy, muy peculiares, muy curiosos. Después investigar mucho, leer mucho. Afortunadamente ahora con la época digital es mucho más fácil conseguir información. Hay artículos de investigadores, visité las áreas de Panamá la Vieja, tuve una oportunidad de ir a Jamaica, fue al Museo de Jamaica. O sea, pude hacer todo eso y cuando ya tenía 6 años de investigación y una carpeta con cualquier cantidad de foldercitos y artículos, dije, ok, ya estoy listo. Y aún así en el camino no se detenía y encontraba errores y lo vamos corrigiendo. Pero, nuevamente, como hay que ceñirse a la parte histórica, esa parte histórica amarra un poquito. Entonces, desarrollar la trama con la parte histórica fue lo que posiblemente encontré un poco más complejo, pero me encantó. O sea, el ejercicio mental de hacerlo para mí fue fascinante. Yo terminé esa novela muy satisfecho. Con la ventaja de que ya tengo eso estudiado, así que si algún día quiero escribir una segunda parte o una tercera parte, porque en mi cabeza es una trilogía, ya lo tengo hecho. Ahora más fácil, puedo arrancar con una nueva historia en ese mundo. Pero wow, 6 años de investigación, Escribir no es problema. O sea, y esa es una parte, como digo, como es una rutina, que esa novela tiene 500 páginas, así que me tomó más o menos 2 meses y medio. Pero en 2 meses y medio estaba escrito el borrador. Entonces ya, después no tiene el borrador, como digo, el resto es revisarlo, arreglarlo, verlo, pero el enfrentarse a ese involucró tener todo preparado. Entonces, meterse en ese tipo de novela, por ejemplo, sin tener claro el fondo, el trasfondo, los detalles peculiares de la época, eso te amarra automáticamente, o te sale una novela que no tiene sentido y el primer lector que tenga una idea te lo va a decir, porque los lectores no perdonan. Los lectores encuentran algo, te buscan. Me gustó mucho su novela,
pero se espera el beso de la muerte. O sea, yo espero ya se viene algo que no me va a gustar. Exacto. Y te sacan papeles, y más pero cuando llegan los libritos así con los pop-its. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Porque puede decir que le gustó algo, pero también puede ser todas las cosas que no le convencieron. Entonces tú esperas nada más a ver por dónde sale el tiro. Entonces, cuando no me gustó eso, pero tengo estas dudas. Okay, a comencemos. Entonces uno tiene que estar preparado para resolver esas dudas. Porque realmente donde el lector encuentre que, yo lo hice así porque me pareció bueno lo correcto, perdiste a ese lector. Y eso es algo que no se debe uno permitir. Claro, totalmente. Y en esta sociedad en la que queremos todo instantáneamente, ¿cómo fue ese proceso de entender que toda esa investigación iba a dar frutos? Porque, o sea, tú me dices que estuviste investigando 6 años y yo veo así como que, wow, yo no sé si tendría la fortaleza de ir buscando aquí, buscando allá para hacer una investigación tan extensa, porque por lo menos mi metodología de trabajo es como que más instantánea, o es mi forma de ver el mundo. Cuéntame un poquito de esa visión a largo plazo que tienes. Bueno, comenzando, las ganas no son por el gusto. O sea, yo soy de la vieja escuela que no tenía computadora y tenía que leerse los libros de la biblioteca y buscar artículos o revistas en las bibliotecas. Es más, el inicio del libro este Asesinato de Portobelo realmente se me ocurrió posiblemente terminando de escribir mi primer libro. Es más, iba a ser el segundo, pero porque no podía iniciarlo una sola vez. Y los primeros artículos los hice revisando la biblioteca de la Universidad de Panamá. Ya me entiendo que iban a hacer y en la JJ Castillero, buscando esos libros cuando tenía algún tipo de material, copiando la información que necesitaba hasta que ya comenzó a usarse más el internet y pude conseguir mejor información. Así que yo soy de la escuela que tiene paciencia para eso. Pero me ayudó mucho el hecho que yo no me senté a escribir esa novela inmediatamente. Como digo, fueron 6 años, y en esos 6 años yo escribí 6 libros. O sea, yo literalmente lo que hice fue buscar un poquito ahora, me puse a escribir, de repente 2 meses después me acordaba la novela y buscaba otro poquito más, y iba recogiendo información, iba leyendo la información y la iba acumulando, y llegaba un momento que un mes me dedicaba a hacer eso y de repente lo dejaba y escribía un libro. Entonces nunca estuve centrado en que tengo que escribir esta novela. Yo estaba de modo, estoy recogiendo información y eso no tiene que salir inmediatamente. Toma tu tiempo, con calma, y ya cuando tenemos todo, y obviamente en el proceso has leído esa información, entonces tú dices, ok, ahora yo me puedo sentar a escribir. Entonces, posiblemente por eso no necesité ese exceso de paciencia, porque pude hacerlo que fue intercalando con otras actividades y otros libros. Me parece. Entonces no necesariamente era como una visión de futuro, sino que te estabas disfrutando del proceso de investigación. Exacto, sabiendo que en algún momento le iba a usar para escribir un libro. Yo sabía que esa era la meta al final, pero mientras tanto vamos a recoger todo porque yo quería evitarme cometer un error que fuera echar a perder la trama. Yo digo, y pasaron 6 años y escribí el libro y en algún momento me di cuenta que ok, pero eso, por eso te ayuda a liberar. Por ejemplo, la historia se desarrolla en el siglo XVII. Pongo personajes del lado español, que serían los que estaban en Portobelo, pero también narro la historia desde el punto de vista de algunos de los piratas que se tomaron la ciudad. O sea, que yo tengo el lado español y el lado inglés. O sea, que tenías que conocer un poquito de ambos lados. Y la historia está para recogerla. Bueno, uno de estos personajes del lado inglés, que es un pirata que se llama William Pitt, en la trama yo lo tengo como que él era fanático de William Shakespeare. Era una persona medio inteligente, era inteligente, pero quería probar mundo y probar aventura y se metió a pirata por eso, aparte que era un segundo hijo que no tenía muchas oportunidades laborales a futuro. Así que se metió a pirata por la aventura. Pero era una persona inteligente. Entonces él era fanático de Shakespeare y eso en alguna parte de la trama sale. Hay una escena en particular donde él se recuerda haber ido al teatro a ver una obra de William Shakespeare. Y en ese momento, después de todos los años de haber leído, me di cuenta que aquí hay un problema. En ese periodo de tiempo donde él debió haber estado joven y ver esta película, en Inglaterra estaban encargados del poder Cromwell, y Cromwell cerró todos los teatros. Es imposible que uno hubiera visto una obra de teatro porque no había teatros en ese momento. Pero después de haber leído, y en ese momento, en esa escena en particular, me cayó y hice la conexión cerebral y que, oye, acuérdate que eso en esa época no se podía, esto es Cromwell. Y en ese momento, entonces, ok, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer que es el papá, el fanático de Shakespeare, y que le contaba al hijo las historias que él veía cuando había un teatro. Y obviamente se para atrás y corregir lo que había de corregir, y me quedó perfectamente bien, o sea, no hubo problema, pero ese errorcito se me pudo haber ido si no hubiera hecho la integración de todo el entorno, de todo, y eso no hubiera hecho nunca ahí, no habría que hacerlo antes. Entonces, la novela negra histórica hay que tenerle mucho respeto por eso, o sea, demanda mucho, a menos que no haya mucha información y entonces te quieras
tengas un poquito más de libertad. Escribir una novela histórica en la época de la prehistoria va a ser mucho más fácil. Claro, porque tiene más cosas de ficción que Exacto. datos reales. Puede ser un poquito más liberal. Libre. Exacto. Buenísimo. Entonces, además de establecer una rutina y saber de qué vas a escribir, ¿qué otra recomendación nos darías para evitar el bloqueo creativo? ¿Piensas que las emociones pueden entorpecer de alguna manera el proceso creativo? Por supuesto. Escribir una novela preocupado no va a salir. O sea, no te puedes concentrar, tienes que poderte concentrar. Entonces, tener cierto grado de tranquilidad en ese momento funciona. Algunas emociones te ayudan para escribir la novela molesto, y si vas a escribir una escena donde uno de los personajes está molesto, te va a salir espectacular, porque transmiten toda, y es catártico. O sea, cuando uno está molesto, ok, por eso es bueno tener la idea hacia dónde va la novela. Porque si tú estás en ese momento molesto y tienes que escribir, porque tienes que escribir, no puedes dejarlo para otro día, no hay excusa válida para en este caso, 5 páginas. Entonces, ok, no voy a escribir la trama por donde voy, pero voy a escribir esta escena donde el asesino está molesto porque algo se le salió de las manos, y ellos se equivocan para allá. Y aprovecho ese momento para escribir esa escena. Saco mis 5 páginas de algo que yo voy a usar 5 capítulos más adelante, lo guardo y entonces sigo con mi novela cuando ya esté más calmado. Otro ejercicio que ayuda mucho, como digo, aparte de aprovechar los tranques para narrar las historias, y como digo, las personas que se te tienen por delante son espectaculares para novelas de asesinato porque quieres matar a la persona que te enfrenta, así que se te ocurre muy bien qué vas a hacer con ellos. Hay ciertos ejercicios que te ayudan a desarrollar ese elemento creativo para evitar el bloqueo. Por ejemplo, uno de los más elementales es imaginarse historias que no necesariamente vas a usar para escribir, pero ponte el reto. Entonces, el clásico, ¿qué pasaría si? Entonces, por ejemplo, estoy aquí ahora mismo teniendo desarrollo con esa botella y me imagino que ¿cómo podríamos hacer una novela o un cuento donde haya un asesinato que involucre ese barril y esa botella con la plantita? Entonces yo en mi cabeza comienzo automáticamente a imaginarme qué podría pasar. No lo estoy escribiendo, no lo estoy usando para nada, simplemente es el ejercicio de ver qué tanto puedo estirar la imaginación para sacar una historia de eso. Y puede ser que la historia sea lo suficientemente buena como para que la guarde en mi carpeta de ideas para algún día utilizarla, pero ese no es el propósito es simplemente ver qué tan lejos puedes llegar con la trama, y eso ayuda mucho a eso. Entonces, teniendo esa trama, cuando menos esperas, tienes un bloqueo, te acuerdas de ese cuento que imaginaste o ese escenario que imaginaste y te lo traes y escribes una parte de la trama que te tenía bloqueado. Me gusta esa de la carpeta de ideas. Yo tengo una carpeta de ideas en mi blog de notas del teléfono. Ajá. Y siempre me pasa que si voy al parque o estoy en un café y me viene como que esa idea de por qué vi una escena con alguna persona que se pasó por allí y dije, ok, y siempre les pongo que ideas millonarias y le pongo el resumen de lo que se me ocurrió y queden ahí. Exacto. Y en algún momento pues eso sale. Bueno, yo, por ejemplo, en el celular tengo en WhatsApp un grupo donde soy solamente tú y yo, se llama Notas Rápidas. Entonces, cuando estoy manejando, se me ocurre una idea, voice note. Imagínate que pasa esto. Entonces, ya yo cuando llego a la casa, eso sí, apenas llegas a la casa tienes que hacerlo porque si no se te acumulan muchas notas de voz y no te funciona. Entonces, apenas llegas a la casa, te escribes la nota en la carpeta que corresponde a ideas a futuro o de la novela que piensas que va a usar algún día que a esta idea funciona para esa novela. O sea, pienso que lo importante es nunca olvidarse de lo que uno está trabajando, pero tampoco olvidarse de las ideas que uno tiene. Entonces requiere cierto ejercicio, pero es perfectamente válido olvidarte de lo que estás trabajando para desarrollar algo más. Porque eso ayuda a tener evitar bloqueo. A veces uno se hace de lo que está escribiendo porque no encuentra solución, no encuentra el camino. Bueno, trabaja algo más, invéntate otra cosa, imagínate una historia y eso te puede desbloquear y arrancas nuevamente con tu novela fresco y no has dejado de escribir. Escribiste otra cosa que puedes usar en algún cuento. Me parece fantástico. Creo que esto es una guía práctica para salir del bloqueo de la creación. Esperemos. Yo cuando te hice la invitación, yo dije, tiene que ser Osvaldo para hablar de esto, porque, o sea, esa trayectoria para mí es admirable. Gracias. De sacar un libro al año, siempre me quedo así como que, wow, ¿cómo lo haces? Es organización. Pero es organización. Ahora con este tips que me das de como que establecer una rutina de escritura, yo sí he escuchado, por ejemplo, Isabel Allende dice lo mismo. Ella se despierta y escribe una cierta cantidad de páginas todos los días en la mañana. Claro. Porque hay diferentes estilos, ¿no? Y Stephen King, igual, su cantidad de palabras. Creo que son 10.000 palabras por día, esa es su meta. Tiene su meta diaria pero siempre está como que esto en mi cabeza
que es el balance entre la organización diaria y los demás roles. Pero ahora como tú lo planteas, se ve mucho más claro. O sea, porque es, ok, cumplo con todos mis roles y consigo mi espacio de tiempo para escribir. Inclusive, póngase a sacar un ejercicio mental. Póngase, saca la cuenta de un día. ¿Cuántas veces, usando el celular, pierden tiempo pasando scrolling, viendo videos? Si sacan la cuenta, posiblemente se van 3 o 4 horas viendo videos, que posiblemente sentándose a hacer eso a las 9 de la noche antes de acostarse o 1 hora de acostarse, hacen exactamente lo mismo que la pérdida de tiempo que involucra todo el día. Si esas 4 o 5 horas uno lo usara en la mitad del tiempo, uno lo usara en escribir o en pensar una idea o en desarrollar una historia, la novela sale mucho más rápido. Pero se pierde demasiado tiempo ahí y ese tiempo no se puede recuperar. Entonces uno está apurado tratando de que quiero terminar y llenar los distractores no nos ayuda. Entonces hay que saber no desperdiciar demasiado tiempo en el día. Yo aprovecho hasta el tranque. Cuando estás manejando, ¿qué opciones tienes? Manejar, escuchar música. Bueno, yo escucho música a veces escucho libros, que me gustan audiolibros, pero cuando estoy en modo escritura, la conducción es sin música y sin libros. Estoy en modo escritura. Entonces, ese camino es para automáticamente mi cabeza pensar, ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y si me ocurre una idea, notamos. Y me parece interesante eso que acabas de decir, en modo escritura. ¿Hay algún tiempo que te das como de libre sin escritura en tu año de productividad? Realmente no, pero hay que hacer una aclaración. Y eso sí está escrito y efectivamente es completamente cierto. Una vez uno termina de escribir el libro, es el peor momento para revisarlos inmediatamente. O sea, eso no se hace. ¿Por qué razón? Porque uno estuvo tan metido en el libro que uno ve el libro perfecto. Porque lo viviste durante 2 meses, o sea, para ti el libro está perfecto sin ningún tipo de problema. Y lo puedes revisar y se te van a escapar los errores. Te va a parecer que todo suena musical, que todo suena perfecto. Tienes que desintoxicarte de la novela. Entonces, tú la dejas un mes por lo menos. Ahí en el cajón, guardada, no la tocas por un mes. O se la mandas a alguien que te la revise, mientras la persona está revisando. Exacto, y tú te desconectas de clase. Yo lo que normalmente hago es que me desconecto escribiendo otra novela. Te busco otro libro y escribo otra cosa. O sea, esa historia ya fue almacenada, ya fue archivada, alguien la está revisando, o la estoy dejando medio en salmuera ahí mientras tanto, y trabajo otra novela, o me pongo a escribir cuentos. A mí me gusta mucho participar en convocatorias que hacen algunas revistas digitales. Es decir, de Lovecraft, revista Mordedor de Uruguay, Lovecraft de España. Ellos periódicamente sacan convocatorias. Bueno, vamos a sacar el volumen dedicado a Stephen King. Escriban un cuento de tantas páginas dedicado a cualquiera de las películas de Stephen King. Ese es un reto, como te mencionaba, el de la imagen. Entonces, ok, voy a escribir un cuento. Y lo peor que puede pasar es que no gane. Si gana, va a salir en antología y eso automáticamente es publicidad, vende tu nombre de otras partes, etcétera, te lleva. Y si no funciona, bueno, ese cuento lo tengo guardado y cuando tengo 13 cuentos, tengo una colección de cuentos. Nunca desperdicias el material, lo reciclas, lo arreglas, pero ese ejercicio te permite desintoxicarte de la novela. Cuando la vuelvas a tomar un mes después, te das cuenta de todas las cosas que no cuadran y no funcionan. Y te das cuenta que hay cosas mal escritas. Entonces, esa es una herramienta. La otra herramienta que yo recomiendo, y eso es una cuestión muy particularmente mía, que me funciona muy bien, es la audioedición. Hay apps o hay programas que te convierten texto en audio. Entonces, y ahí son gratuitos inclusive. Hay unos con unas mejores voces que otras, entonces yo busco una voz que me sea más o menos placentera y en tu cabeza sabes si la novela la lee mejor un hombre o una mujer, eso ya es decisión de cada uno. Y básicamente grabo el archivo en el celular y mientras voy manejando voy escuchando lo que escribí como si alguien lo estuviera leyendo en voz alta. Eso te ayuda en que te das cuenta cuando, por ejemplo, tienes palabras muy similares cercas. O cuando hay algo mal escrito. Por ejemplo, un D y se te olvidó ponerle la E. Entonces, cuando lo lee la persona dice D, te das cuenta que hay algo. O una tilde. Atención, y de repente es atención, porque la tilde no está donde debe estar. Ok, ahí hay algo. Entonces yo automáticamente lo voy marcando en el texto, o sea, con el celular, lo marco, sigo, y cuando llegas al final tienes toda una lista de colores en la pantalla, que te sientas a corregir todos esos errores, partes que no te suenan bien, te das cuenta de errores gramaticales, y como digo, palabras muy cercanas que en su momento no te pareció que no sonaban mal juntas, pero cuando las escuchas te das cuenta que no suenan bien. Esos detallitos te ayudan a mejorar la musicalidad del texto y te ayuda a corregir el texto de errores gramaticales, de errores de puntuación, de acentuación y de cosas, como digo, como el ritmo de la novela. Entonces, eso a mí me funciona espectacularmente bien. Mi primera visión siempre es auditiva.
Yo me reviso y después entonces yo se la mando al editor para que, ok, aquí está. No sé cómo va, pero revísalo, pero corregí lo que yo podía corregir. Me parece súper cool. ¿Nos puedes compartir el nombre de la o de la Sí, página? se llama Voice Louder. Como si fuera voz y alta, o ruidoso, Voice Louder. Ese es el que más uso. Como digo, es gratuito, es muy fácil de utilizar, uno simplemente descarga el texto, pone el texto que necesita y uno puede usar las voces de ellos. Puede ser, hay unas voces más robóticas que otras, pero hay muy buenas voces que uno puede descargar con Google que suenan bien y si uno quiere invertir $4 se compra una voz que narra mucho mejor todavía. Y como digo, es una inversión de $4 que a mí no me duele porque lo disfruto más cuando lo voy escuchando. Entonces, yo tengo voces femeninas y voces masculinas. Y según el texto, entonces yo cojo qué voz pongo y voy corriendo mi texto. Me gusta esa idea. Bueno, Waldo, me ha parecido muy enriquecedora esta conversación, Gracias. sobre todo para mí. Voy a poner tus consejos en práctica, a ver si puedo hacer la próxima una versión femenina de Osvaldo Reyes. Pero con Gracias. fantasía, porque con género negro. Ok. No, pero puedes mezclar géneros. Ojo, Sí, claro. existe la función de género. Existe te lo voy a poner como que ahorita fantasía. ¿Has leído Steven Brust? No. Bueno, Steven Brust, Steven Brust, él escribe fantasía. Escribe fantasía. Desde fantástica, de fantasía oscura a fantasía de tipo mitológica, por ejemplo. Él tiene una novela que se llama Reinar en el Infierno, que es literalmente la historia de Satanás cuando se peleó con Dios, pero narrada de una forma muy interesante y muy curiosa. Y a mí me encanta esa novela, yo siempre se la recomiendo porque es una forma de abordar una situación que uno pensaría que no se puede convertir en novela y hacer una trama que rivaliza con cualquier otra que se te ocurra. Pero en particular él tiene una saga que se llama la saga de Black Taltos. De Black Taltos. El primer libro se llama Jereg, J-H-R-G. Y es una novela donde el personaje principal es un sicario de una casta especial que se llama la Casa Jereg, que básicamente esta sociedad trabaja en base a castas que tienen relación mucho con los animales del sitio donde viene, que se llama Sri Lanka. Pero es un sicario, es un asesino a sueldo que trabaja para los Jereg, que son como los comerciantes. Y es una trama que básicamente tiene que tratar de asesinar a una persona sin pelearse con un noble que es amigo de él y por eso lo contrata. Entonces es una novela que mezcla como si fuera la mafia tipo fantasía, pero en un mundo fantástico con hechiceras y con brujos y con animales que te hablan de manera telepática. O sea, es una locura, pero la trama misma, a mí me encantó el momento que la leí, porque Black Talbot es un personaje muy sarcástico y hace comentarios sarcásticos con su Jereg, que es una serpiente con alas. Entonces, y Jereg es otra criatura que también no le perdona a nadie y le dice todo lo que quiere en su cara. Entre ellos dos, la simple interacción entre este animal fantástico, que parece un dragoncito, y este sicario, y todo lo que le pasa para tratar de cumplir su objetivo, es fantástico. Entonces, es una mezcla, para mí, es una mezcla de fantasía con una novela negra. Y mezclando elementos y le salió espectacular. Qué cool. Lo voy a leer. Me suena interesante. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo y tu espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.